Gracias, Javier. Pues muy buenas tardes, tengan todas y todos. Me da mucho gusto dar continuidad a esta presentación de libros que hemos organizado en el Instituto de Antropología desde el año pasado, a lo largo de todo el año, con motivo de los 65 años del instituto, y en conjunto con el Cuerpo Académico Estudios sobre Territorio y Patrimonio Cultural. Yo les agradezco mucho a toda la audiencia que nos está siguiendo en estas actividades, y en particular en esta ocasión pues tenemos la presentación del libro La invención de las fronteras, ciencia y arte, exploraciones transdisciplinarias, coordinado por Arlet Rodríguez Orozco. En esta ocasión nos acompañan como presentadoras la doctora Mayra Sánchez Medina, la doctora Anabel Martínez Guzmán, la doctora Virginia Arieta Baizabal y la doctora Arlet Rodríguez Orozco. Como moderadora tenemos a la doctora Susana Gutiérrez Portillo. Ella es profesora investigadora en el Instituto de Investigaciones Culturales, Museo de la Universidad Autónoma de Baja California. Es doctora en Ciencias Sociales con especialidad en Historia Cultural por el Centro de Estudios Superiores en Antropología Social del CIESAS Occidente. Ella es egresada del Colegio Internacional de Graduados entre Espacios de la Universidad Libre de Berlín. Es maestra en estudios socioculturales y licenciada en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Autónoma de Baja California. Es miembro del Consejo Nacional de Investigación Educativa, CONI, y del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1. Su investigación se inserta en las líneas de sociedad, memoria y cultura y representaciones de género en la educación, la ciencia y el arte. Pues a mí me da mucho gusto recibirlas en este espacio del Zoom a través del Instituto de Antropología, y pues muchísimas gracias por su interés en estar aquí presentes, y le doy la voz a la doctora Susana Gutiérrez para continuar con este evento. Bueno, muy buenas tardes tengan todas y mucho gusto. Muchas gracias, doctora Yamile Elvira. Muchas gracias también a la doctora Virginia Arieta por todas las gestiones para que esta presentación se lleve a cabo, y a Javier Sánchez por el apoyo técnico. Yo me permito presentar a mis compañeras, autoras y comentaristas del libro. Voy a ir presentando a cada una y cediendo la palabra para que puedan hacernos su reseña sobre algunas partes del libro. Bueno, voy a comenzar presentando a la doctora Arlet Rodríguez Orozco. Ella es licenciada en Educación, es ingeniera agrónoma, especialista en fitotecnia, es maestra en Ciencias en Estudios del Desarrollo Rural, doctora en Ciencias en Socioeconomía, Estadística e Informática, Desarrollo Rural y postdoctorado en Desarrollo Regional. Ella es coordinadora del Centro de Investigación, Intervención e Integración Transdisciplinar en Ciencia y Arte, CENIT. Ha recibido el nombramiento como investigadora estatal por parte del Instituto de Ciencia, Tecnología e Innovación del Estado de Michoacán de Ocampo. Ella ha dictado cursos en instituciones de educación superior como la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, la Escuela Nacional de Estudios Superiores Unidad Morelia de la UNAM, en la formación de investigación socioambiental y epistemológica. Algunos de sus artículos en revistas indexadas son Pensamiento propio e integración transdisciplinaria en la epistémica social, Pertenencia y resistencia, Transluces entre ética y estética de la noble y colectiva subjetividad, Síntesis transdisciplinaria en la integración de la praxis socioambiental, método en estudio de caso, Ontología del pluralismo, diversidad y escenarios intersticiales, Libertad intelectual en el imaginario de lo social, un desenlace estético y transdisciplinar, y Yo, el otro, teorética transdisciplinar por el relieve del yo. Ella es productora y guionista de la serie radiofónica 1, 2, 3 por ti, desarrollada en compañía con el doctor Sergio Prieto Díaz. También desarrollan ellos en conjunto el seminario virtual Subjetividades en Fuga, que se ofrecerá próximamente en la plataforma del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, CLACSO. Es responsable técnica del proyecto titulado Exploraciones de la Creatividad Estética, que el acceso al conocimiento científico propicia a partir de la integración transdisciplinar y de su efecto en la construcción de la resiliencia socioambiental. Ha aprobado en la convocatoria establecimiento de una red de espacios de acceso universal al conocimiento científico y tecnológico y humanístico. Doctora Arlet, le cedo la palabra y muchas gracias.
Muchas gracias, Susana. Muchísimas gracias, doctora Yamile, doctora Virginia, doctora Anabel, doctora Mayra. Javier, muchísimas gracias. Vamos a iniciar esto. He preparado un pequeño video, entonces voy a compartir pantalla y luego hablamos en corto. A ver. Ciencia. Arte. Proyecto CONACYT. Exploraciones de la creatividad ética estética que el acceso al conocimiento científico propicia a partir de la integración transdisciplinar y de su efecto en la construcción de la resiliencia socioambiental. Centro de Investigación, Intervención e Integración Transdisciplinar en Ciencia y Arte, CENIT. Con expectativa y mucha imaginación. Fase de formación. Principios de la integración transdisciplinar. ¿Qué existe en el espacio en donde una dimensión se convierte en la siguiente? Intervención. 9 escuelas participantes, 13 talleres realizados y mucho ánimo. Instituciones. Los resultados. Expectantes e imaginantes, así les recordamos. Para difundir, realizamos un seminario internacional, un seminario permanente, una conferencia en temática Artificación de la Ciencia. Iniciamos la colección Ciencia-Arte con el volumen 1. Produjimos la serie radiofónica 1, 2, 3 por ti y realizamos 5 exposiciones. Vamos a continuar con la producción de la colección Ciencia-Arte, el volumen 2, con la temática Educación y Arte, resonancias transdisciplinares en la sociedad, coordinado por la doctora Anabel Martínez Guzmán y una servidora. Y tenemos próximamente la realización del seminario virtual Claxo, Subjetividades en Fuga, coordinado por el doctor Sergio Prieto Díaz y una servidora. Después estaremos realizando exposiciones virtuales, colaborando en investigaciones, en representaciones e imaginarios del diálogo arte-ciencia. En la proyección y diseño del Centro de Documentación Gracias por el Arte.
Al seminario internacional se puede asistir de manera asincrónica en las plataformas de YouTube de la ENES UNAM, Unidad Morelia, y en el sitio del CENIT. Invitamos a colaborar y a consultar las bases de datos que obtuvimos en el proyecto, registrándose con los principios del protocolo que establecimos para cuidar los datos sensibles que en ellos se contienen. En la fase de difusión, desarrollamos la iniciativa La Invención de las Fronteras, un seminario y un libro con participaciones transdisciplinares. ¿De cuántas formas pueden romperse las fronteras? ¿De cuántas formas se pueden romper? La Invención de las Fronteras, Ciencia y Arte, exploraciones transdisciplinares. Agradecemos la invitación de la Universidad Veracruzana y el Instituto de Antropología a través de la doctora Yamilé de la Cruz Lira López y la amable gestión de la doctora Virginia Arieta Baizabal. Y con esto damos inicio a la presentación del libro La Invención de las Fronteras, una coedición con el Instituto de Filosofía de La Habana, Cuba y Ediciones CENIT. Por el placer de comprender. Ciencia. Perdón. Listo. Bueno, es una visión muy general, así muy rápida de todo el trabajo que estamos haciendo en el proyecto. Fue un proyecto muy interesante. Yo agradezco muchísimo la participación que como autoras han tenido en él. Este proyecto, desde su diseño, digamos que tenía varias vertientes, pero con el paso del tiempo se fue robusteciendo aún más por su propia naturaleza. Y bueno, yo cada vez que hago una presentación sobre las memorias, repaso las fotografías, todos los documentos que recibimos, que generamos, que desarrollamos, y se vienen muchas ideas y se viene una necesidad pues muy grande de compartir como la discusión y todo lo que nos dice. El espíritu del proyecto era eso, conocer cómo se forman estructuras de pensamiento en las que podamos trascender una barrera epistemológica que divide la ciencia y el arte, porque sí hay una división, porque sí hay una diferencia, porque hay una naturaleza que la hace diferente, y creemos que al trascender esa barrera podemos entender a la ciencia no como un dispositivo que pueda validar o legitimar el arte, y al arte no como una serie de herramientas que sirvan para la divulgación de la ciencia nada más, ¿no? Creemos que hay algo más allá y que está por explorarse y que bueno, eso toca el tema, el campo más bien, ¿no? El campo transdisciplinar. No sé si tienen alguna pregunta o alguna inquietud. Pues en realidad es bastante interesante, doctora, lo que nos comparte. Creo que estas preguntas que nos plantea nos colapsaron en la convocatoria del libro, ¿no? O sea, nos interpelaron si se pueden romper estas fronteras interdisciplinares, ¿no? Entre las disciplinas. Y este proyecto, ver los alcances del proyecto que nos comparte también es sumamente interesante, ¿no? ¿Cuál es el contexto que enmarca la convocatoria del libro? También me parece que eso
es algo que tal vez no está tan presente en el libro, pero que con esto que nos comparte usted vemos que es un proyecto de largo aliento y que seguramente va a seguir dando frutos en lo que viene, ¿no? No sé Sí, ujú. sí, hay una cosa muy interesante que pasó con el proyecto, y yo creo que a todos nos pasa y todas tenemos esta experiencia, que me parece que la ciencia, bueno, esta apuesta por la inclusión o la incorporación de las humanidades como un eje eh, sustancial del hacer científico en México es verdaderamente propositivo y verdaderamente loable. Ah, y me refiero a este ejercicio en investigación que siempre va ocurriendo de forma paralela lo que hacemos con los hallazgos y con el desarrollo del pensamiento, pero también con el desarrollo del sujeto. Y este desarrollo del sujeto queda, queda en la experiencia, no es transmitido en términos ni de artículos, ni de libros, ni de informes, ni de tesis, para que quede asentado como nosotras, como subjetividades, los investigadores como subjetividades, nosotras como investigadoras, que finalmente son los que van marcando estos acercamientos, estos despertares, estas revisiones, vuelta para atrás y seguir hacia adelante, y que yo creo que tenemos que ir configurando esta forma de lo humano, de lo subjetivo en el hacer investigación, en el hacer desarrollo, de una manera muy seria y muy rigurosa para que justamente la vivencia propia sea un campo también de desarrollo científico y que pueda marcar los límites a un desarrollo que no nos ha llevado a buen puerto y que lo constatamos día a día, ¿no? Sobre todo en los términos socioambientales. Y bueno, sí vamos pensando en una muy modesta aportación que podamos hacer a, a este futuro que se avisora. Muchas gracias, doctora Arlet. Pues efectivamente creo que hay un gran reto en lo que usted plantea, ¿no? De cuál es la contribución o la importancia de realizar este trabajo interdisciplinario. No sé si hay alguna otra pregunta sobre esta primera parte. Bueno, nada más me gustaría a mí preguntarle, doctora, en aras de pensar la complejidad de la empresa que se emprendió con este proyecto, qué tan fácil o qué tan complicado fue articular en este libro esta cantidad de textos tan diversos. En ese sentido, también yo me imagino que debe haber hecho un trabajo interdisciplinar en la conexión o en la articulación para conformar la organización de la obra. Fue un trabajo muy disfrutable. Yo leía los artículos y era muy emocionante estarlos leyendo. ¿Cómo, cómo hablamos en la pluralidad de la riqueza de pensamientos? ¿Cómo hablamos? Dando tiempo y dejando espacio para la reflexión y que se procese este momento de pensamiento interdisciplinar que se dio en varios de los capítulos, y este procesamiento transdisciplinar que se logró detectar en varios también de ellos, al sujeto, porque es en el sujeto, es en la subjetividad donde se produce. Y bueno, nosotros comprendimos que lo importante era hacer del libro un lienzo
en el que pudiera tener todo este horizonte, dar este abrazo, esta cobertura, este enmarcamiento de ser posible para ser escuchado por oídos atentos, ¿no? Hay algo que quiero comentar y que sí quiero defender a capa y espada. Cuando nosotros hicimos la convocatoria, tuvimos muy claro que no queríamos poner en el dictamen una opción de rechazado. No. En la vida no debe operar el rechazo. No tiene razón. Realmente no hay una razón ontogénica. A lo mejor hay una razón ontológica, pero ontogénica no existe una razón de rechazo. Y se nos cuestionó, indicándonos que bueno, que no operaba la evaluación de doble anonimato porque no teníamos la opción de rechazo. Particularmente, me parece que eso no tiene consistencia real y desde allí nosotros estábamos marcando el posicionamiento político epistemológico que tiene que ver con el acceso universal al conocimiento. La opción que nosotros optamos fue la de sugerencia de reenvío. Y esta sugerencia de reenvío sí fue aplicada en varios capítulos y sí fue atendida de manera muy fértil por los autores y las autoras, rehaciendo lo que nos llevaba a tener a reafirmar también este espíritu de formación que busca tener el CONACYT y de integración muy plena, porque además creemos que escribir, bueno, sí decía Marguerite Frank, ¿no? Hablar se entiende uno a uno mismo, y parafraseándola, escribir sirve para entenderse una a una misma, uno a uno mismo. Y en este ejercicio de acompañamiento es que nosotros decidimos, sí, hay una diversidad enorme, hay un escenario tremendo, hay un horizonte muy rico, no podemos desprendernos de él. Entonces, vamos a tratar de articularlo en términos de lo teórico hacia lo más concreto, hacia lo más práctico, para buscar la nueva lectura. O sea, una vez que tenemos ya estas partes tan concretas, tan aterrizadas, y además de una manera hecha, que ya no lo van a presentar ahorita las compañeras, tan sentida y tan humana, nuevamente regresar a esta función teórica. Yo creo que otra de la tarea que tenemos como mexicanos y como mexicanas es aprender a teorizar. A teorizar en el sentido de poder ir conformando tesis que nos hagan avanzar hacia la mejor comprensión de nuestras sociedades originarias y de nuestras sociedades que están ya muy llenas de información internacional, pero que tienen un asidero en la vivencia concreta y que ahí, bueno, nunca va a ganar esta distancia de lo virtual, de lo digital, ¿no? Y bueno, tampoco quiero extenderme mucho. Espero que con cada respuesta haya invitaciones a la reflexión. Muchas gracias, doctora Arlet. Creo que estas palabras que nos comparten nos dan un panorama del espíritu del libro y de la postura epistemológica, ¿no? que nos enuncia. Voy a ceder ahora la palabra a la doctora Mayra Sánchez Medina. La doctora es doctora en Ciencias Filosóficas por la Universidad de La Habana. Es máster en Educación por el Arte y Animación Sociocultural. Ella cuenta con 39 años de experiencia docente como profesora de filosofía y estética.
Actualmente es investigadora titular del Grupo de Investigaciones Estético-Filosóficas en el Instituto de Filosofía de la Academia de Ciencias de Cuba y profesora titular de Estética invitada en la Universidad de las Artes de Cuba, ISA. Ella fue vicedecana de teatro en la Facultad de las Artes Escénicas en ISA del 97 al 2001, vicerrectora y docente de ISA del 2007 al 2013. Sus intereses investigativos se dirigen hacia el análisis epistemológico de la estética como saber, el análisis estético de la sociedad contemporánea, en especial hacia la estética política como perspectiva de análisis y hacia la relación arte y ciencia. Ella es coordinadora y coautora de los libros Estética, Enfoques Actuales, de editorial Félix Varela de La Habana, y Coordenadas Epistemológicas para una Estética en Construcción, editorial La Fuente y Benemérita Universidad Autónoma de Puebla y el Instituto de Filosofía de La Habana. Es profesora de las maestrías en Educación por el Arte, Realización Audiovisual, Estudios Teóricos de la Danza, Música, Conservación del Patrimonio Cultural, Procesos Formativos de las Artes y Producción Simbólica, todas del ISA. Es profesora también de las maestrías en Estudios Políticos y Sociales de Ciencias Sociales de la Universidad de La Habana y profesora invitada de la maestría en Estética y Arte de la Universidad Benemérita de Puebla. De La Habana, perdón, ella es profesora invitada de la maestría en Estética y Arte de la UAP en México y es parte integrante del claustro de Yucunet, Red Yucatán, Cuba, para el desarrollo del arte contemporáneo y la gestión cultural. Ella ha coordinado el Seminario Internacional Permanente Caminos Paralelos de la Ciencia y el Arte, Sintonías y Disonancias del CENIT Morelia en México. Es colaboradora activa en varios programas de doctorado del área de las ciencias sociales, especialmente del programa de doctorado en Ciencias sobre el Arte de la Universidad de las Artes de Cuba y del programa doctoral de Filosofía y Pensamiento Emancipatorio del Instituto de Filosofía de Cuba. Bienvenida, doctora. La vamos a escuchar para que nos comparta sus observaciones sobre el libro. Adelante. Bueno, muchísimas gracias. Realmente es un gran placer estar aquí con ustedes. Una vez más compartir con este colectivo que se fue creando alrededor del trabajo de este proyecto del que nos hablaba Arlet y que ha resultado ciertamente bastante fructífero y muy edificante para cada uno de sus participantes. Creo que es una experiencia de trabajo interdisciplinario muy valiosa y que muestra cómo cada día se puede seguir aprendiendo, ¿no? El libro, o sea, cuando me acerqué a la convocatoria del libro, nunca creí en cuán profundo iba a ser mi relación con este colectivo. Realmente a partir del evento, después del seminario interdisciplinario internacional que se estuvo realizando durante varios meses y todo el trabajo alrededor de este texto, pues realmente ha sido muy interesante. En la distribución que nos hicimos de los capítulos, pues del libro, de este bien amado libro por el cual pues nos dio tanto placer poder participar, pues voy a hablarles muy brevemente de 4 de los artículos que se presentan en este texto y con el interés de que sientan pues motivación para acercarse a ellos y la recomendación de que lo hagan con urgencia, porque creo que hay problemas que se hablan en este texto que pueden ser de interés variado. Pues en primer lugar voy a hablar de un texto con el que se inicia el libro Inteligibilidad hacia una síntesis de la coincidencia arte-ciencia, precisamente de la doctora Arlet Rodríguez Orozco, que es un trabajo de excelente factura conceptual y que propone tesis muy interesantes desde una peculiaridad que también se percibe en la manera de hablar de Arlet, y es esa combinación de lo sensible con lo conceptual, o sea, esa apelación al pensamiento poético que hace que la lectura entonces sea muy agradable y muy enriquecedora. La bibliografía que se presenta en este texto, o sea, que se consultó, pues va desde autores más clásicos como Heidegger o Gadamer, a otras figuras más contemporáneas como Nicolescu o Derrida.
Voy a mencionar, bueno, algunas de las tesis que se mencionan en este texto, con la esperanza de que ustedes también entonces se acerquen a él. Pues en primer lugar nos habla de la inteligibilidad como un núcleo ontogenético vertebral del diálogo epistémico, metodológico y teórico entre arte y ciencia. Y en la presentación de cada uno de estos textos me he ido preguntando, bueno, ¿cómo? Porque es muy interesante ver la diversidad de formas en que cada uno de nosotros interpretó la consigna que convocaba al libro, ¿no? O sea, cómo se hablaba en el texto, se intentaba hablar de las fronteras y de la invención de las fronteras. Y bueno, me preguntaba en este caso cómo se utiliza la consigna del libro sobre las fronteras y su invención. Precisamente esta autora nos habla de la negación, de la necesidad de negar las fronteras y de trascenderlas. Trascenderlas para lograr una síntesis superior entre estos dos campos de arte. Sí, pone un ejemplo, iniciando el texto, sobre la teoría antropológica de lo didáctico, que plantea intercambiar conceptos entre un campo y otro, entre el campo de la ciencia y el arte, y de lo que brotan preguntas tan interesantes como ¿cuánto mide nuestra libertad? Considerando las urgencias actuales, remitir el conocimiento a los significados y sentidos nos habla precisamente del reconocimiento del otro en la historia colectiva. Y esto es algo que está muy presente en el texto de Arlet y habla del, penetra por ejemplo en cómo a partir de distorsionar o ir más allá de determinada legalidad establecida dentro de ese conocimiento más racional, pues se puede llegar más lejos. Por ejemplo, las leyes de la perspectiva en las artes visuales y su no reconocimiento de la totalidad y cómo esto acerca de alguna manera a la investigación científica. Pero pone el ejemplo de la pintura de Cándido López, con donde se violenta esa perspectiva precisamente porque se detiene en el detalle y pasa a cada uno de los elementos que integran el cuadro, se asumen desde una mirada protagónica para que, a pesar de la lejanía, pues no dejen de estar. Eso me recordó cuando Ale estaba hablando de eso, las diferentes complejidades que existen en nuestra cultura sobre las formas de representación. Estaba pensando en cuál fue la incertidumbre de la cultura occidental moderna cuando encontró o trató de darle explicaciones a la manera de representar la figura en el mundo egipcio, tratando de precisamente de entender como no natural esta manera de representar cuando realmente ellos no intentaban una representación exhibitiva tal cual los modernos, sino tenían otras características de orden ritual. Entonces, este texto a mí me parece muy interesante precisamente porque genera un diálogo muy provocador entre ideas que vienen de un campo y de otro. Y precisamente le está pidiendo al arte salirse de su zona de confort para transgredir sus propias fronteras conceptuales y temporales y ponerse al servicio de reconocimiento del otro. Aquí ella, como plantea el texto, está proponiendo un texto, un lienzo a dos voces entre arte y ciencia, estableciendo algunas pautas para este lienzo, como la de reconocer diferentes niveles de realidad en el discurso transdisciplinar, como serían, por ejemplo, los que tienen que ver con el hecho en sí y con el conocimiento del hecho en sí. Distingue entonces lo ontogenético, lo relacional, lo intelectual. Hay, bueno, algunas tesis del texto que a mí me parecen muy valiosas, como las que siguen. El plano ontogenético del saber trasciende la epistémica científica en la exploración de la paradoja, que no es para la autora otra cosa que la contradicción aparente entre objetividad y subjetividad, entre realidad y representación, entre verdad e invención. La irrupción comprensiva del arte
trasciende hacia un saber orgánico, hacia una comprensión tendiente a la completitud, reconociendo la multiplicidad de relaciones establecidas en la producción fenoménica. Un saber implica, según nos señala Ley, además de operaciones lógicas como observar, analizar, predecir, etc., la experiencia colectiva en la que la comprensión juega un papel articulador. Y es por eso que la inteligibilidad es una estrategia transdisciplinar intersticial. Entiende entonces como frontera inconclusa el encuentro del arte y la ciencia, de lo inteligible, que llama a lo no comprendido, a lo no accesado y también a lo imaginado, a lo intuido. Esto es resuelto, dice la autora, cuando el objetivo es vertido en el sentido, cuando lo sensible tiene cabida en la representación de la razón, cuando la imaginación aterriza en la lógica del ser. O sea, ciertamente es un bello texto que recomiendo mucho su lectura y que puede tener, pues, digamos, implicaciones, explicaciones desde muy diversas perspectivas, pero que realmente pienso que es un prólogo excelente para dar camino al resto del texto. No sé si pudiera yo continuar con los otros, ¿verdad? Sí, muy bien. Y este recorrido que he hecho de algunos artículos me dieron a mí misma, me confirmaron la idea de la diversidad en la que nos estábamos moviendo y en la riqueza de esa diversidad. Porque el segundo de los textos con el que me encontré en esta experiencia, pues es el texto de Virginia Arieta Bayba-Zabal, que habla de la arqueología como arte, una reseña histórica, una discusión inacabada. Texto realmente muy valioso y que creo que plantea preguntas que pues va llevando desde el principio y que al final nos sigue interrogando, ¿no? O sea, es una discusión abierta hacia problemas que aún están latentes. ¿Desde dónde se plantea esta autora, la doctora Virginia, el tema de la invención de la frontera? Precisamente se plantea la idea de la frontera desde la noción de límite en su relación con lo humano y con la cultura, desde un basamento filosófico, epistémico y antropológico. Siguiendo a Eugenio Trías en su antropología filosófica y en la filosofía del arte también, proporciona una idea del límite como un concepto integrador y construido a partir del día a día, a partir del diálogo entre diferentes matrices epistémicas centradas en lo humano como ser de naturaleza fronteriza. Muy interesante y deja muy claro este punto de partida. Desde este presupuesto, el artículo se propone una perspectiva histórica de la frontera entre antropología y arte, en su convergencia en la cultura, desde perspectivas y enfoques epistémicos y conceptuales que han oscilado entre la cercanía, pero también entre la distancia, que aún hoy pues se mantiene en esa contradicción, este toma y daca, y en esa tensión entre las fronteras, entre los límites que habría entre un campo y otro. Estas tensiones precisamente son los que plantea la autora que es necesario seguir pues debatiendo, ¿no? Las intencionalidades del texto, bueno, son muy claras y son expuestas por la autora. Poner el asunto sobre la mesa, poner ese debate de las fronteras entre ambos campos, someterlo a discusión, lo cual se hace viable solo desde una visión integral y sobre todo reivindicar, y eso insiste la autora en su texto, la naturaleza humanística de la arqueología y lo que le aporta su relación interdisciplinaria con el arte. Realmente maravilloso, me gustó mucho leerlo y voy a hacer una pequeña mención de sus principales tesis. Primero, se concibe a la arqueología como una ciencia social, humanística y cognitiva que estudia las formas de pensamiento pasado a partir de los restos materiales. Cómo el arte es concebido como una fuente de información simbólica.
expone algunos casos de la relación arqueología y arte, y el primero de ellos se ubica en la vanguardia mexicana, que transcurre en la primera mitad del siglo XX. Como una peculiaridad de los movimientos artísticos de la vanguardia en nuestra región, cosa que, bueno, todo el que tiene que ver con el arte, pues tiene bastante claro, es que a diferencia de los movimientos de vanguardia que se dieron en Europa, que siempre miraron, estaban enfocados hacia el futuro, los movimientos en nuestra región miraron hacia el pasado con intenciones identitarias. Y esto queda muy claro en el texto de Virginia. Esto propició entonces una determinada relación arte-arqueología en México a inicios en las primeras décadas del siglo XX. Se hace referencia en el texto a movimientos estridentistas en que se vincula la lírica con las culturas prehispánicas. También se hace referencia a muralismo mexicano, y en especial a Diego Rivera, quien realiza una profunda inmersión en las huellas arqueológicas precoloniales y constituye una obra inmensamente mexicana y reconocida internacionalmente como tal a partir precisamente de ello. También habla de Siqueiro y su muralismo con tintes arqueológicos. Y bueno, también hay otras referencias en el texto a Francisco Mujica y Miguel Covarrubia de las artes visuales y a Juan Rulfo desde la literatura, que por supuesto estamos recomendando que lean. Es un texto que puede ser muy enriquecedor precisamente por todas estas menciones que hace de esa relación de los artistas con vestigios del pasado y con, por supuesto, con la arqueología. También en sentido contrario, el vínculo de la arqueología con el arte pues está presente en este artículo. Se habla de la corriente indigenista y sus incursiones en lo artístico, en el arte moderno, en el cine, la fotografía y el teatro, fundamentalmente, pero menciona, por supuesto, que esta relación no se consolida hacia décadas después, hacia el fines ya del siglo XX. Y bueno, pues el artículo concluye partiendo de que a pesar de esa relación que se fue articulando durante ese siglo XX, pues es necesario seguir profundizando en los obstáculos que obstaculizan todavía esa relación entre ambas disciplinas y que permita que sus fronteras realmente sean realmente permeables, ¿no? Y que haya una relación profunda entre ellas. Creo que es un elemento que logra perfectamente el artículo, pues, llamar la atención sobre este tema y que puede ser enriquecedor para todo el que se acerque a él. Pues en tercer lugar, y sigo en mi camino, medio acelerado, pero bueno, tratando de no abarcar demasiado tiempo, donde nos vamos a mover entonces a otro terreno. Y aquí vamos a hablar de la bibliometría. Muy interesante. Precioso artículo este de Anabel Martínez Guzmán, que se titula Frontera, Diversidad y Sustentabilidad, un análisis de copalabras. Realmente este se inscribe, si los dos anteriores de los que había hablado están en el ámbito de la teoría, aquí ya nos adentramos en el de la investigación. Bueno, como decía, se inscribe dentro de la bibliometría y establece una interesante investigación en torno a los conceptos frontera, diversidad y sustentabilidad como palabras clave en los artículos arbitrados en dos buscadores de prestigio, uno del Sevier y EBSCO, desde el 1999 hasta el 2021. El análisis bibliométrico resulta de una aplicación de técnicas estadísticas que encuentran frecuencia en el uso de temas, conceptos y problemas por diferentes autores, por disciplinas, a partir de publicaciones y citas en revistas especializadas. Lo ilustra muy coherentemente. Este artículo está muy bien ilustrado con tablas, esquemas y mapas bibliométricos. Este interesante trabajo asume las fronteras como líneas imaginarias que nos separan y también nos unen, tanto en términos materiales como en términos simbólicos.
concibe entonces la frontera como una de sus palabras claves en el estudio, en la relación con estos otros dos conceptos que mencionaba. Y profundiza en la conceptualización de la frontera y de los llamados estudios fronterizos. Indaga sobre sus relaciones con los términos diversidad y sustentabilidad y documenta la metodología utilizada en su fase, llegando a interesantes conclusiones. A través de del análisis de copalabras visualizadas en mapas bibliométricos y de la identificación de redes bibliométricas, se determinó una recurrencia de las tres palabras en áreas de, en primer lugar, medicina y odontología. Segundo, bioquímica, genética y biología molecular, según señala el artículo. Y en tercer lugar, agricultura y ciencias biológicas. En estas áreas donde con mayor recurrencia aparece esta relación entre las tres palabras claves que utiliza. Se destaca que la frontera es un concepto que tiene múltiples matrices y dimensiones, aunque de modo principal es conceptualizada como el espacio geográfico donde se analizan los problemas del cambio climático y energías renovables como nodos principales. Tratados, por cierto, en el siguiente orden: por las disciplinas medicina y odontología, ciencias sociales, economía, econometría y finanzas. O sea, este es el sentido en que se trata el término de frontera en esta indagación que hace la autora. También mencionan en menor grado el uso del término frontera en la investigación desde la acepción de estudios de frontera. Y en ese sentido, pues, se utiliza sobre todo en las ciencias médicas y odontológicas en primer lugar, en la bioquímica, genética y biología molecular siguiente. Entonces, las redes identificadas por el estudio fueron con la palabra clave de diversidad y sustentabilidad, pues serían cambio climático, epidemiología y energías renovables. El término diversidad se analizó sobre todo en relación al de la sustentabilidad como indicador en las diversidades biológicas de especies genéticas. Creo que es un texto que logra pues mostrar realmente cuánto nos pueden ayudar estos recursos, pues, digamos, de la bibliometría, y lo importante que sería poder incluso que estuvieran mucho más a la mano cuando se trata de hacer estados de arte sobre una temática, y cómo precisamente en estas fronteras entre disciplinas puede encontrar pues información. Ale hablaba al principio en su artículo de los intersticios que hay entre arte y ciencia. Pues a veces se nos escapan esos intersticios cuando no tenemos instrumentos para buscar, como este artículo nos muestra realmente muy interesante, porque hace una búsqueda en publicaciones que no se circunscriben a un solo campo o a una sola especialidad o un área, sino que puede moverse entre varias y ahí encuentra resultados, ahí encuentra información. Muy, muy, muy interesante. Y bueno, pues mi cuarto artículo, he tratado de cumplir bien la tarea, pues, y además con mucho agrado, porque ha sido un placer. Se mueve más en el ámbito de la economía, sobre todo yo diría que de la economía política, y es un texto que se titula La invención de los saberes en la sociedad contemporánea entre la economía y el conocimiento en las cadenas de valor. Es también un texto que se ubica dentro de la rama de investigación y que fue presentado por Gerardo Ángel Villalbazo Gutiérrez y Alba Esperanza García López. Aquí se conciben las fronteras desde los saberes a partir de la no homogeneidad que ellos muestran en el planteamiento de los problemas y el entrecruzamiento de lenguajes y las propuestas que van generando de determinadas comunidades académicas y científicas. Y precisamente aquí se van conformando los límites, nosotros diríamos la frontera, no siempre con un sentido de cooperación. Es
este texto muy interesante porque va a moverse en lo que se diría la economía del conocimiento, o sea, cómo se construye el conocimiento, incluso cómo es su geopolítica, cómo se va articulando precisamente desde determinadas dinámicas económicas nacionales e internacionales con políticas, y precisamente cómo hay un vacío en el conocimiento de estas articulaciones. Como a veces pensamos, seguimos manejando la idea del científico aislado y aséptico ante los problemas del mundo, y todo lo contrario, lo que está ocurriendo es que estamos metidos profundamente y dependemos de esas dinámicas económicas y políticas. Y el trabajo se propone en este sentido, desde las ciencias sociales, articular ver cómo estos campos de investigación emergentes, bajo las exigencias normativas de una política de ciencia y tecnología, que demanda precisamente una organización del conocimiento. Por eso se propone atender a la transdisciplina en el desarrollo de los saberes de las ciencias y de las artes, y las condiciones políticas donde son posibles fortalecer esas relaciones entre ciencia y tecnología y su producción innovadora en la organización del conocimiento, y también de sus alternativas y de las rutas críticas para la comprensión de esas lógicas transdisciplinares. Desde estos puntos de partida, nada sencillo, realmente de una gran complejidad, creo que el trabajo trata de sintetizar y contextualizar muy bien cómo y dónde se está produciendo el conocimiento hoy. El trabajo se acerca a la invención de los saberes entre la economía y el conocimiento y las cadenas de valor. No solo fronteras geopolíticas, dice el trabajo, están inmersas en esta dinámica, sino profundos cambios y relaciones conflictivas. También en el campo de las ciencias y las artes se presentan conflictos como formas de interacción, competencia, cooperación y comunicación, generado por las mismas ciencias y artes en el marco de su productividad. Las fronteras entre saberes se construyen no necesariamente con una visión de cooperación y en el acuerdo de entender los problemas desde las mismas perspectivas disciplinares y científicas. La mundialización que se ha producido precisamente por las dinámicas actuales de esas luchas económicas y de mercado se interesan por el conocimiento, que es entendido en este trabajo como el acto, que ya no es entendido como el acto inmaculado de producir conocimiento, sino está situado en espacios de legitimidad, o sea, espacios que lo legitiman, que lo proyectan y que lo incentivan. Entonces, las tecnociencias, dice el trabajo, se convierten en un centro para el sometimiento del trabajo intelectual. Es un modo de imponer una especie de meritocracia que premia y excluye toda posibilidad de autonomía en la producción del saber y que no permite que este saber se emancipe, sino que precisamente la utilización de la idea de cadena de valor es una noción que permite analizar la secuencia de actividades necesarias en la manufacturación de un determinado producto. No solo su parte tangible, sino también y sobre todo toda una gama de servicios asociados a ello: comercialización, distribución, postventa, etc. Precisamente el trabajo plantea que lo novedoso surge de la dimensión global que tornó ese fenómeno al dividirse la producción en múltiples países y ocuparse cada uno de ellos de una parte diferente en la agregación del valor. Digamos que aquí encuentra el texto como una condición de la fragmentación en que se vive el propio conocimiento y la falta de comunicación que hay entre sus partes. Y tiene mucho que ver con esta internacionalización o globalización de la economía del conocimiento. Entonces, realmente me parece un texto muy interesante que les recomiendo que lean. Y el trabajo, este texto se orienta desde Piaget y Nicolescu en torno a la transdisciplinaridad, que es, digamos, como decía la doctora Led, un tema recurrente en algunos artículos. Y precisamente habla de la necesaria
apertura de fronteras entre las ciencias naturales, exactas y sociales para precisamente que sea productivo, sea eficiente la producción de conocimiento en todos estos ámbitos. Entonces, habla, por supuesto, que para las ciencias sociales sigue siendo muy conflictivo tener que intervenir a lo social desde las pautas que todavía siguen marcando una construcción de pensamiento científico muy afiliado a las ciencias naturales exactas y que, pues, digamos, sería uno de los retos más importantes a tener que rebatir. Y por tanto, esa apertura hacia la disciplinariedad y esa relación entre ciencias y arte tendría que ser desde una igualdad de condiciones y evitar entonces hegemonismo en los que todavía estamos inversos. Más o menos traté de muy rápidamente hablarles de estos 4 textos. Como ven, son dinámicas, son textos que hablan de dinámicas diferentes, que ven la frontera también desde posiciones diferentes y eso lo hace pues muy enriquecedor. Pues si tienen alguna pregunta, pues aquí estoy para ustedes. Muchas gracias por la oportunidad. Muchas gracias a usted, doctora Mayra. Excelente su reseña. Seguramente abre mucha curiosidad a quienes nos están siguiendo. Voy a ceder la palabra ahora a la doctora Anabel Martínez Guzmán. La doctora Anabel es licenciada en Economía por la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Azcapotzalco. Ella es maestra en Economía Aplicada por el Colegio de la Frontera Norte. Cuenta con estudios doctorales en Urbanismo de la Facultad de Arquitectura de la Universidad Nacional Autónoma de México. En 2018 obtuvo la certificación en Logística y Cadena de Suministro por parte de la Asociación Mexicana de Logística y Cadena de Suministro. Cuenta con reconocimiento del perfil deseable por parte del PRODEP y en febrero de este año obtuvo la distinción del Microsoft Innovative Educator Expert. Ella es miembro del Cuerpo Académico de Formación, Competitividad y Cadena de Suministro desde 2018. Desde 2018 pertenece a la red Redivay y a la Asociación Mexicana de Logística, así como a la Organización Mundial de Ciudades y Plataformas Logísticas. Su experiencia laboral le ha permitido especializarse en el análisis de la regulación ambiental con énfasis en el análisis costo-beneficio, así como en modelos multisectoriales aplicados a pequeñas poblaciones rurales de México, en el diseño de encuestas a productores agrícolas y hogares rurales. Actualmente trabaja como profesora de tiempo completo en el Tecnológico Nacional de México, en el Tecnológico de Estudios Superiores Coacalco. Sus temas de investigación actual son la economía circular en la industria automotriz, la innovación tecnológica en la cadena de suministro global y el análisis de los impactos en el aprendizaje a nivel superior de la implementación del método híbrido del aula inversa. Le cedo la palabra, doctora Anabel, bienvenida, muchas gracias. Muchísimas gracias, es un honor estar hoy compartiendo mesas con ustedes. Y quisiera un poco empezar esta presentación de otros coautores del libro con una cita de Wilber, 1998, página 21. Lo que expresa con claridad una línea limítrofe es también una línea de batalla en potencia, ya que delimita los territorios en 2 campos opuestos y potencialmente impugna. Esta cita la vamos a poder citar por una de las autoras de capítulos, que es la María Enriqueta Gómez Ávila, y de las que también hablaré un poco de su trabajo. Voy a empezar con el capítulo de la doctora Mayra Sánchez Medina, Pablo Padilla Longoria, que son coordinadores de este volumen, en donde ellos presentan un capítulo intitulado La artificación de la ciencia, permeabilidad y horizontabilidad de fronteras en el umbral de la transdisciplina. Su documento nos invita a reflexionar sobre el espacio arte-ciencia, sobre el concepto de la horizontalidad de las fronteras y sus composiciones. Resaltan en la parte práctica, por decirlo de alguna manera, esta configuración del humano y lo subjetivo, donde el arte resalta la vivencia,
las aportaciones de la música, ¿no? Y cómo estas exhiben fuertes signos de correlaciones no lineales, que mucha gente piensa que son lineales en su relación entre la ciencia y la música, ¿no? Su documento analiza esta linealidad que al mismo tiempo se entrelaza con una irreversibilidad que a su vez nos permite la transversalidad entre el arte y la ciencia. Aunque también entre los aspectos metodológicos a destacar, los autores nos dicen que no existe un consenso de definiciones, que la transdisciplina se reconoce como una nueva forma de producir conocimientos desde un horizonte que puede ser común para los diferentes especialistas que van a analizar estos conceptos y que de alguna manera a partir de sus diferentes disciplinas hacen un enfoque o experimentan con diferentes formas resolver y debatir los problemas complejos y que a veces son irresolubles dentro de una estructura académica. Se reflexiona entre la necesidad de un nuevo modo de pensar y que no está sujeto a fronteras disciplinares. Y en ese sentido, me gustaría mucho resaltar cómo esta necesidad que la doctora Arlet comentaba de teorizar en el documento de la doctora Mayra y Pablo lo materializa, porque en su documento nos invita a la reflexión de ver a la frontera como una frontera asignada por una naturaleza que lo determina el valor hegemónico de la ciencia, vista desde un punto de vista de cosmovisión central. Es necesario, como dicen los autores, un discurso reflexivo entre el arte, viendo al arte como desde el punto de vista general, el arte siempre es vanguardista, es fragmentario y al mismo tiempo al representar lo real es pragmático y el arte acerca a la sociedad. Y en ese sentido, reflexiona sobre el papel de cómo la ciencia ha evolucionado su concepto en las diferentes épocas y esta puede ser constructiva, de contemplación, de descubrimiento de paradigmas, como nuestra última etapa de reflexionar a la ciencia, pero en los documentos científicos, artificar significa utilizar imágenes para hacernos más común o más sencillo el conocimiento, o bien hacer que la investigación trascienda. En este sentido, la invitación de los autores es que, al igual que ha hecho el arte, la ciencia debe de invadir el espacio público. Sus descubrimientos deben formar parte de nuestra vida cotidiana, aunque si bien es cierto, son parte de nuestra vida cotidiana, lo vemos como alejado de ella, ¿no? Y en eso se replantea la necesidad de la relación ciencia y sociedad. Es decir, no solamente reflexionar entre ciencia, sociedad y poder, sino que a diferencia del arte, el arte es cultura y esa cultura invade o permea fronteras muy alejadas que parecieran alejadas de la ciencia, pero que conforman una operacionalidad emocionante desde analizar lo diverso, desde un, ¿cómo explicarlo? Desde la manera en que la ciencia nos invita a generar nuevos paradigmas, el arte de lo real genera nuevos paradigmas que consolida en obras de arte. Y en ese sentido, lo científico se vuelve poético a través de la expresión artística de lo cotidiano y de lo mismo científico. Y en el segundo artículo que me gustaría comentar tiene que ver con el trabajo presentado por Susana Gutiérrez Portillo, que es una investigación y se titula Arte, Ciencia, Intertextualidad de la narrativa fílmica a la experiencia social. El documento en sí es una invitación a reflexionar en dos cosas muy interesantes. Por un lado, la obra, tanto narrativa como de película, que se llama La isla de los hombres solos. Y
nuestra autora nos hace una invitación a reflexionar a cómo el arte ordena y reordena lo que conocemos como mundo real. Y en esta percepción que existe entre lo real y no lo real, ella nos invita a establecer una especie de conocer la frontera desde dos tipos de conocimiento, el conocimiento científico y el artístico. Y esta posibilidad de interacción entre lo científico y lo artístico va a ser un parteaguas, donde su investigación toma también la parte de imaginación, pero esa imaginación que después ella nos va a decir que es un imaginario colectivo. La autora está motivada a narrarnos la experiencia de cómo un espacio de convergencia entre arte y ciencias sociales llega a la ficción, pero la ficción transfigurada en la realidad. Susana nos ilustra la relación entre narrativas ficticias y reales a través de un análisis intertextual, es decir, ella compara la obra de La Isla de los Hombres Solos y sus narrativas orales asumidas por los egresados de la Escuela de Ingeniería de la Universidad Autónoma de Baja California, quienes en los primeros años de creación de esta escuela se apropiaron de ese concepto para identificar a la escuela como la escuela de la Isla de los Hombres Solos. Un poco porque en los primeros años o en las primeras décadas de la existencia de la escuela, que datan entre 1967 a 1980, no existían prácticamente mujeres en el plantel. Y la curiosidad sobre ser mujer en un campo entendido históricamente como masculinizado, pues genera este tipo de reflexiones. Aquí los egresados de esta escuela utilizaron el concepto de Isla de los Hombres Solos, basado en la literatura y en la arte en la película de Cardona, donde de alguna manera ellos hicieron un paralelo entre la forma de vida narrada en la película y en la novela, con la forma de vida de la escuela. Entonces, mientras en la novela y en la película el tiempo libre que utilizaban estos hombres que estaban presos en esta isla era música, baile y sexo, en la escuela nos presenta la autora algunas experiencias contadas por los egresados, ¿no? Como su experiencia si no llevaban maestro, jugaban el burro en la explanada, hacían juegos de ajedrez, o bien también tenían su noche loca o sus noches locas. La película también narra las experiencias de dolor, de hacinamiento, el uso de las cadenas y castigos que los presos tenían en esta prisión. Sin embargo, en la parte académica, pues pareciera que los egresados sentían que los exámenes eran torturosos, que eran rigurosos y generaban una disciplina mayormente en la escuela. También la autora nos invita a la reflexión histórica, en donde la escuela adquiere este mote y las características que imperaban en este plantel, ¿no? Basta citar un poco que también la autora nos habla del cineasta René Cardona, que es el director de la película en 1974, y del autor, que es José León Sánchez, de 1983. Lo interesante del capítulo es cómo se hace este paralelismo entre la película, la vivencia de los estudiantes y la metáfora que se hace del territorio y de la reflexión sobre cómo hay que reflexionar la soledad. Y aquí me gustaría un poco comentar que la investigación pues tiene mucho que dar, porque no solamente nos presenta un poco como un resumen de todas las entrevistas que me imagino haya acumulado en el tiempo, y nos habla de esta soledad de escuela, pero al ser una escuela ubicada en la frontera, podemos hablar de una sociedad
una soledad país, pero al mismo tiempo de esta soledad país de una soledad global, ¿no? Porque si bien es cierto, lo mexicano, lo americano, se vive en las fronteras, la gente que vive en la frontera y los que son fronterizos siempre dicen, se es más mexicano en la frontera, ¿no? Y no son más mexicanos los que no son de la frontera, ¿no? Y nos invita a este artículo es bastante retador y nos invita a que es posible, así como se hacen en los cuartos de escape, tratar de que los alumnos aprendan de novelas y de series televisivas, conceptos técnicos y matemáticos. Aquí es posible apropiarse de ese concepto en los espacios y al mismo tiempo el arte se vive y se reproduce socialmente en este territorio. El tercer artículo que les quiero comentar, capítulo, es el escrito por Delfino Hernández López, Sonia Álvarez Farfán, Álvaro Sánchez Márquez. Y es un documento de investigación teórica sobre el Tratado de Santa María Calatrava, 1836, sin independencia internacional no hay frontera. Pareciera que nuestro primer artículo no tuviera que ver ninguna relación con el segundo ni con ese tercero. Pero la verdad es que, como decía la doctora Mayra, todas las investigaciones de alguna manera tienen un hilo conductor. Si bien en la presentación del capítulo de la doctora Mayra se teoriza sobre la necesidad de reflexionar y de teorizar y de definir conceptos, y en el capítulo de la doctora Susana se nos invita a analizar cómo el arte no lo podemos apropiar en espacios. El documento de Delfino Hernández, de Álvarez Farfán y de Sánchez Márquez es una investigación que nos sitúa, si bien es cierto, nos sitúa en el principio de la segunda y tercera década del siglo XIX, se enmarca en lo que debemos de definir como frontera, como un límite geográfico. Es decir, los que han vivido en frontera y los que viven en frontera, esta parte de la limitación geográfica y de la línea divisoria con el lado norte de Estados Unidos y su reconocimiento internacional es un tema que todos los días se discute. Y si no se discute, se sabe que existe la frontera, pero no la reflexión teórica de en qué documentos históricos está la primera definición limítrofe de ella. Y en este sentido, los autores nos invitan a analizar el Tratado Adams-Onis en 1819 y su relación con el Tratado de Santa María Calatrava, 1836. El documento es por demás interesante porque nos contextualiza la importancia de ambos tratados, y si bien el primero nos documenta los arreglos y las diferencias de límites que existía entre en la Nueva España y los Estados Unidos de América, el Tratado Adams-Onis se vuelve el primer tratado transcontinental, que muy pocos historiadores se han detenido a analizar. Se delinea la frontera entre Estados Unidos y la Nueva España, y al mismo tiempo, en el devenir histórico de la independencia mexicana y de los diferentes congresos que existieron en esos años, cada uno de ellos reflexionan más en los términos comerciales que la Nueva España va a tener con Estados Unidos, y olvidan un poco si verdaderamente los límites fronterizos se establecieron de manera correcta o no. Y entonces ese olvido por darle más importancia a la comercialización de bienes desde la Nueva España a Estados Unidos, o al menos que llegaran a la frontera, pues fueron haciendo que en los documentos oficiales los límites de la frontera no se analizaran. Y el documento, por demás valioso en términos históricos, sí nos enfatiza en que los límites geográficos y los límites entre con Estados Unidos deberían analizarse nuevamente.
a la luz del Tratado de Santa María Calatrava, porque solamente se hizo una reflexión en la parte de lo que se llamaría la sociedad mercantil, y hoy podríamos hablar de la parte comercial. Y sin tratar de poner ideologías de centralistas, federalistas o liberales, lo que tratan los autores es de embarcarnos que reanalizando la frontera geográfica es una forma de explicar los problemas que hay de extracción de recursos naturales, y en especial del tema de flujo de agua fronteriza. Si bien el documento no nos lo dice expresamente, el que nos invite a reflexionar nos da la pauta para que a partir de ese documento se reflexione sobre el recurso agua. Y el recurso agua que viene del Colorado, el recurso agua que no se reparte en la zona de Mexicali, y entonces los agrícolas, sin duda van a estar, los agricultores de la zona del norte de nuestro país van a estar muy interesados en retomar la historia y retomar el concepto de frontera desde esos documentos. El último documento que me tocó compartir con ustedes es el de Educación Inicial en Artes Plásticas, algunos procesos neurocognitivos implicados, de María Enriqueta Gómez Ávila. Aquí para ella el arte no es solo visto como una obra objeto. Es un documento teórico que aborda la frontera desde una perspectiva de los saberes y su aplicación en las artes. La autora nos invita a conocer esta frontera ficticia que se establece entre las cualidades teóricas y las habilidades reales de los que realizan arte. Y tiene como objetivo replantear el concepto frontera, desde esta frontera ficticia. Su gran reto es lograr que nos imaginemos cómo se lleva a cabo un proyecto de arte. Y desde la idea errónea de que se requiere un conjunto de destrezas y habilidades manuales, y por otro lado un conjunto de destrezas científicas, tecnológicas, que van a poder medir quién pudiera hacer arte y quién no pudiera hacer arte. Ella nos invita a reflexionar de que eso no es tan cierto, que hay destrezas neurocognitivas desde donde se puede confrontar el razonamiento lógico y el pensamiento abstracto. Analizando estas diversas destrezas cognitivas y haciendo este razonamiento lógico, lo que nos plantea la autora es que se necesita de este pensamiento abstracto para producir pensamientos que a nosotros nos ayuden a redefinir esa frontera falsas o fronteras ficticias, identificando invitándonos a que esa frontera ficticia se establece. Ella va a analizar estos tabiques que la integran a través de la disciplina de la psicología, de la educación y de la neurociencia, porque es necesario transitar de fronteras ficticias a las fronteras reales para que desde las artes plásticas los procesos neurolingüísticos se vuelvan los hilos comunicantes entre ambas disciplinas. La educación artística, sostiene la autora, nos va a ayudar a nosotros a fortalecer el pensamiento racional, pero al mismo tiempo son las artes las que han sido subvaluadas en la educación básica, y que no solamente debemos pensar que son actividades manuales, sino que la neurociencia nos ayuda a entender que los cerebrales van a ayudarnos a una memoria de corto y de largo plazo, y que al mismo tiempo nos explica brevemente cómo es el aprendizaje y cuál es la relación entre el aprendizaje y las relaciones racionales y no racionales o abstractas con los que desarrollan estas habilidades. Nos presenta conceptos como registro sensorial, memoria de corto plazo, procesamiento activo y memoria a largo plazo. Nos invita a entender al cerebro humano como una frontera artificial entre el conocimiento racional, el artístico emotivo, y que prácticamente no existe. Por último, pues nada más quiero reflexionar que aparentemente no tenemos un hilo comunicante entre
los diferentes capítulos, pero cuando ya vemos el todo, el libro como un todo, nos damos cuenta que hay un hilo invisible entre todos los capítulos y que uno nos invita a una reflexión desde el punto de vista histórico, pero que nos puede llevar a otra reflexión desde el punto de vista ambiental y económico, pero todos caen en definir una frontera, en relacionar al arte y en invitarnos a que no creemos fronteras en nuestro imaginario, que si es cierto van a existir, siempre va a haber un hilo comunicante que nos van a hacer mejores personas, con arte y con mucha ciencia también. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Anabel, por su interesante lectura también de todos estos capítulos. Voy a cederle la palabra a la doctora Virginia Arieta Baizábal. Ella es licenciada en Arqueología por la Universidad Veracruzana, maestra en Estudios Mesoamericanos y doctora en Antropología con especialidad en Arqueología, ambos grados otorgados por la Universidad Nacional Autónoma de México. Ella realizó una estancia postdoctoral en la Universidad Veracruzana, es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1 y tiene un reconocimiento al perfil deseable PRODEP. En 2021, el Instituto Nacional de Antropología e Historia le otorgó el premio Alfonso Caso en la categoría de Mejor Investigación en Arqueología por el libro Dinámica y Desarrollo de la Población Olmeca de San Lorenzo, en coautoría con Ann Cypers. Actualmente ella es investigadora de tiempo completo en el Instituto de Antropología y docente en la licenciatura de Arqueología de la Universidad Veracruzana. Como línea de investigación, ella trabaja la dinámica poblacional, el desarrollo de los antiguos habitantes del sur de Veracruz. Sus temas de interés giran en torno a la cultura olmeca, la arqueología demográfica y al uso de nuevas tecnologías en la arqueología. Ella ha participado en diversos proyectos arqueológicos interdisciplinarios, nacionales e internacionales. Forma parte de la Sociedad Americana de Arqueología y de la Sociedad Mexicana de Demografía y es autora de libros, capítulos, artículos científicos y de divulgación. Ella ha dictado medio centenar de conferencias y ponencias a nivel estatal, nacional e internacional y adicionalmente es directora editorial de la revista de divulgación de Ciencias Sociales y Humanidades, Fuimos Peces, revista digital. Bueno, les dejo con la doctora Virginia. Adelante, doctora, muchas gracias. Muchas gracias, doctora Susana, y muchas gracias por aceptar hacer esta presentación en mi casa, ¿no? La Universidad Veracruzana y el Instituto de Antropología. Saludo aquí a las investigadoras de la sala, pero también a todos quienes nos están siguiendo en las redes sociales del Instituto de Antropología. Muchísimas gracias por estar presentes. Y bueno, yo preparé un texto que voy a seguir como si fuese un guión para no ir más allá de esta invitación que estamos haciendo. Estoy muy agradecida por la oportunidad de presentar este libro, no solo por tener la posibilidad de formar parte de él con una contribución, también por los textos que lo acompañan. Ya vimos una gran parte de lo que van, y que en conjunto conforman una obra interesante y con una propuesta epistemológica, metódica, líneas de investigación y conocimiento. Antes de iniciar con los comentarios a los capítulos que me tocaron, que más bien, como mencionaba, va a ser una invitación a su lectura, pues quiero agradecer las facilidades de la doctora Yamile Lira, aquí presente, directora del Instituto, para otorgar un espacio dentro de las actividades del Instituto de Antropología para esta presentación. También al maestro Javier Sánchez, que se encarga de todas las cuestiones técnicas para que esta comunicación se lleve a cabo y bueno, se divulgue a todo el mundo en todo el tiempo. A propósito de ello, pues algo que quisiera destacar es la oportunidad de que esta presentación sea virtual. Pues me da mucha gratitud reunirme con destacadas investigadoras de diferentes partes de México y fuera de México, reflejo de la naturaleza del libro. Como ya hemos observado hasta ahora, gracias a la presentación de quienes me precedieron, pues se trata de una obra constituida por tópicos y perspectivas diversas, demarcadas en sus discursos por el eje de las fronteras y la transdisciplina. Aprovecho aquí para felicitar a la doctora Arlet Rodríguez por gestionar este interesante proyecto ante CONACYT, y le agradezco su apertura y generosidad por el lanzamiento de una convocatoria transparente, imparcial y objetiva, que reunió a investigadores e investigadoras de diferentes ramas y lugares para la elaboración de textos. Pudo haber sido distinto,
así que agradezco que esta transparencia y esta objetividad. Esta convocatoria tenía el siguiente objetivo, y abro una cita: trascender la escritura científica en discursos literarios rigurosamente pensados y propositivos de estructuras reflexivas que contribuyan a desarrollar el diálogo entre ciencia y arte a través de la exploración de conocimiento que el ejercicio teórico y la experiencia concreta propician al estudiar los procesos fronterizos del conocimiento y territorio. Cierro la cita de esta convocatoria. Recuerdo que llegó a mí un día de diciembre de 2021 a través de la página del Consejo Mexicano de Ciencias Sociales, COMEXO, al igual que sucedió con la mayoría de los autores y autoras, como una vez compartimos en una reunión previa a la publicación. Después de un camino de dictaminaciones, correcciones, procesos editoriales, de gestión ardua, burocracia que Arlet siempre nos estuvo comunicando, entre otras cosas, pues hemos aquí celebrando e invitando a su lectura, porque aparte de todo ello, un gran valor de esta obra es que es de libre acceso y está al alcance de todos. Inicio entonces comentándoles que me han tocado 4 textos por demás interesantes. Los 2 primeros tratan de partes o resultados de investigaciones mucho más amplias, y los otros tratan de discusiones teóricas necesarias para el abordaje de temas muy complejos. El primero es el titulado Fronteras de infraestructura para mejorar el ambiente, de José Luis Escobedo Sagaz y David Mendoza Tinoco. Ellos analizan la frontera entre lo natural y lo social a través de conceptos como ciudad y ambiente. Este capítulo, enmarcado en una investigación mayor, como mencioné, cuyos objetivos es determinar la pertinencia de la agroecología urbana, en este caso específicamente infraestructura verde, como una estrategia para mitigar los efectos del cambio climático y su implementación en la ciudad de Saltillo, concibe que la problemática ambiental debe ser abordada desde un punto de vista sistémico y transdisciplinar, algo que me parece que también es un eje de casi todos los capítulos. Los autores plantean que, abro la cita, la sociedad se encuentra dentro de la naturaleza y se da una interdependencia entre ellas. La naturaleza condiciona muchas de las características de la sociedad, pero la segunda tiene la capacidad de modificar a la primera. Cierro la cita. En este sentido, la infraestructura verde permite generar espacios que incrementan la porosidad de las fronteras sociales construidas, tal es el caso de las económicas, como es lo que advierten los autores. Escobedo y Mendoza, después de analizar el análisis teórico en torno a los conceptos de cambio climático, agroecología urbana e infraestructura verde, llevan a cabo la definición de características geográficas y demográficas del lugar de estudio, como ya mencioné, Saltillo y sus alrededores. Finalmente, como se observarán, los lectores observarán, se ubican 3 fronteras que los autores describen puntualmente y de manera ejemplificada: la frontera cultural, económica, la frontera urbano-rural y la frontera político-administrativa. Sus definiciones y resultados pues los podrán encontrar fácilmente y claramente en este capítulo. El siguiente capítulo de Sergio Prieto Díaz, titulado Mapeos Migrantes, cartografías de la subalternidad migratoria, muestra los mapas no solo como todos los conocemos, representaciones del espacio, sino como elementos alta y profundamente significativos, plagados de discursos. A través de este texto, el autor coloca sobre la mesa un modelo conceptual que gira en torno a la migración indocumentada. Se trata de una propuesta cartográfica de manufactura colectiva hecha por migrantes en tránsito por México que muestra en su narrativa las rutas seguidas y sus vivencias. Este texto aborda las fronteras de la soberanía, la emancipación y las resistencias territoriales y epistemológicas por medio del diálogo y de la visualización de conocimientos. Desde el punto de vista de Sergio Prieto, los mapas se vuelven valiosos instrumentos que permiten recuperar las voces históricamente silenciadas de migrantes indocumentados, visualizar el territorio transitado y reconstruir la conciencia y memoria colectiva incorporando emociones. Este texto se acompaña de una narración impresionante, en primera persona por el autor, pero después agrega las voces de sus actores, en torno a la experiencia del autor en la Casa de Caridad Hogar del Migrante en San Luis Potosí, y la puesta en marcha de la elaboración de cartografías por los y las migrantes. Y aquí destaco esta distinción entre hombres y mujeres, porque como observarán los lectores y como observó el autor,
los mapas representados por hombres son disímiles a los hechos por las mujeres. Las rutas pueden ser la misma, las vivencias pueden ser distintas, y los muestra en estos mapas y en esta representación. El análisis sobre la representación, percepción y los discursos, así como los resultados de la experiencia colectiva derivada de múltiples de formato individual a través del diálogo, nos concede acceder al simbolismo y significado de profundas y obscuras vivencias. Más importante aún, como señala el autor, el traslado de información cualitativa a un lenguaje visual nos proporciona información para la generación de políticas públicas sobre este lastimoso tema. El poder de la cartografía y el análisis espacial también queda de manifiesto en el siguiente capítulo, titulado Fronteras de colores o la construcción de espacios LGBT+ en México, un acercamiento teórico, de la autoría de Raúl Anthony Olmedo Neri. Al igual que los capítulos que ya hemos analizado, este texto sostiene que el término frontera y su abordaje debe ser multi, inter y transdisciplinario y que queda de manifiesto en ámbitos de la vida cotidiana. La particularidad de este escrito radica en que se trata de un estudio sobre comunicación y cultura enfocado en el caso de la comunidad LGBT+, para el análisis de fronteras dinámicas como aceptar, restringir, espacios, significados, símbolos y comportamientos. Olmedo realiza un acercamiento teórico para dimensionar en funciones y niveles los conceptos de frontera en principio para pasar a territorio, espacio, individuo, identidad y cómo estos se materializan cotidianamente utilizando como caso y área de estudio a la zona rosa en la Ciudad de México. El autor remite a la mirada de la geografía humana que aborda la relación entre sociedad y espacio, añadiendo la perspectiva de género y desde donde surgen tres campos que, por cierto, yo ignoraba. La geografía de género, la geografía de las sexualidades y la geografía de las diversidades. Y sus características, tal es el caso de las prácticas eróticas y la identidad. Después de efectuar un ejercicio de georreferenciación de los establecimientos comerciales, de apoyo y cultura LGBT+, para evidenciar la frontera espacial y cultural, se observa lo que el autor denomina espacios de ambiente, lugares seguros y con alta posibilidad para la expresión de identidades emergentes, lugares con símbolos, significados y prácticas. En una palabra, un territorio. Por último, y continuando con otro capítulo teórico, Miguel Ángel Montoya Casasola y Abraham Osorio Ballesteros nos comparten el texto sobre la naturaleza socialmente mediada y los cuerpos transexuales, donde abordan una forma de superar la frontera entre la naturaleza y la sociedad, para lograr el reconocimiento de los derechos de la comunidad transexual. Los autores sugieren la revisión de bases epistemológicas que supone una realidad dividida entre lo natural y lo social, y para ello lo utilizan de foco a la transexualidad. Realizan un análisis profundo y necesario sobre el cuerpo, sus representaciones a lo largo de la historia, y dentro del pensamiento capitalista, donde a partir del cual se generan fronteras. Posteriormente, reconocen y señalan los límites teóricos y políticos de los enfoques de género, cuando se intenta comprender la problemática relacionada a los cuerpos transexuales como derivar de discursos discriminatorios. Esto lleva a los autores a cuestionarse cómo trascender esta forma de pensamiento y plantear una ontología de las personas transexuales que reivindique sus derechos. Es decir, más allá de un tema de estudio para las ciencias sociales, ¿qué impacto tiene este tipo de investigaciones en los grupos transexuales? Para ello, el concepto naturaleza socialmente mediada posibilita valorar y reconocer los derechos con la finalidad de colocar a estos grupos en igualdad de condiciones. La idea anterior, y con esto cierro mi participación, me lleva al epílogo escrito por la coordinadora. Y lo resumo de esta forma. Este libro en su conjunto exclama la importancia y trascendencia del diálogo, de lo plural, de lo diverso, de lo transdisciplinar en torno a las fronteras para la invención de las no fronteras. Muchas gracias y felicidades a la coordinadora y a todos los autores y autoras. Y finalmente, no me queda más que reiterar la invitación a leer esta obra de acceso libre y gratuito. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Virginia, por su precisión en esta reseña.
Bueno, no sé si tenemos algunas preguntas. Les invitamos a que nos planteen sus preguntas a través de Facebook. Creo que por ahí alguien pregunta. Bueno, me voy a permitir leer algunos de los comentarios que están ahí disponibles. Rogelio Droms 2 Salazar dice: buenas tardes desde Campus Montecillo del Colegio de Posgraduados. Rosalba Nieto Calleja, buenos días desde la Dirección de Estudios Arqueológicos de Lina. Nos dice Guadalupe Sopitl: buenas tardes, saludos a cada una de las escritoras y su compartir. Tengo una pregunta: ¿dónde podría encontrar el libro? Les recordamos que este libro es de acceso abierto, está disponible en la página del CENIT. Ahí en Facebook pusimos el enlace para quienes les interese revisarlo. Seguramente van a encontrar cosas muy interesantes. Rogelio Dromsdo Salazar dice: son 362 páginas digitales que marcan un hito temático para girar a un cambio de fusión ciencia, arte, inteligencia artificial, que requerirá giro súbito en las ciencias sociales y humanísticas. Vislumbre de construirme como una revista pionera que enfoca más allá del actual sentido y praxis de la generación, distribución y empleo del conocimiento, teorías deficientes, aplicaciones y el sorprendente resultado de sociedades deficitarias sin metas. Bueno, está ahí comentando. También él mismo nos dice: excelentes análisis temáticos de los autores con visión, cosmogonía y tendencias. Todas me gustan, pero especialmente la de Arieta. Muchas gracias, dice Guadalupe Sopitl. Creo que esos son los comentarios que están disponibles ahorita en el Facebook. No sé si entre quienes estamos aquí quieran hacer alguna última aportación. Tenemos la dirección de contacto también del CENIT, nos la comparte la doctora Arlet, que la pueden, ahí pueden consultar los eventos o todas las actividades, cenit.transdisciplinares@gmail.com. Bueno, creo que podemos ir cerrando la sesión. Les invitamos a descargar el libro. Agradecemos mucho a quienes nos acompañaron a través del Zoom y quienes nos siguieron a través de, perdón, a quienes estamos aquí conectadas en Zoom, ¿no? A la doctora Arlet Rodríguez Orozco, a la doctora Mayra Sánchez Medina, les agradezco mucho, a la doctora Anabel Martínez Guzmán y a la doctora Virginia Arieta Baizabal, también a la doctora Yamile Cruz Lira, que nos permitió a través de la doctora Virginia las gestiones para esta presentación. Si tienen algún otro comentario las participantes. Bueno, yo nada más quisiera agradecer a todos y todas. Muy interesantes los textos que mencionaron. Deja el interés a revisar en la publicación. Qué bueno que pusieron el enlace y además que son bastantes páginas, ¿no? Entonces sí da pie a que uno tenga más interés en revisar los textos más detenidamente y sobre todo también por la diversidad, ¿no?, de temáticas que veo que están abordando. Si les soy sincera, no conocía yo la revista, pero bueno, se lee bastante interesante y con sus comentarios pues mucho más. Yo espero que también nuestros lectores estén interesados y que les cause más interés a través de sus participaciones. Y pues les agradezco también su interés en estar aquí con nosotros en el Instituto de Antropología. Gracias a la doctora Virginia por su interés en que esta publicación sea compartida en nuestras redes sociales y por supuesto pues con la invitación de la erudición de todas ustedes, muy interesantes y muy amenas, ¿no? Muchísimas gracias y ojalá no sea la única vez, ¿verdad? Vamos a ver si podemos estar más en contacto con este tipo de trabajos. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a ustedes. Bueno, vamos a continuar con la publicación de la serie Ciencia y Arte, y tenemos el siguiente capítulo que va a estar coordinando la doctora Anabel, como una servidora. Es la temática Educación y Arte, resonancias transdisciplinares en la sociedad, y ahí lo que queremos es estudiar, analizar, compartir y reflexionar sobre las dinámicas ya efectuadas, ya vistas y ya vividas, experienciadas con la sociedad. Tenemos el acercamiento de distintas personas. Hay cosas muy interesantes. Estamos, bueno, muy gustosos de compartir esto, y hacemos la invitación, y bueno, acá está la dirección para los siguientes eventos que vamos a estar produciendo de este proyecto así tan robusto y con tantos resultados. Mil gracias. Muchas gracias. Y que tengan una buena tarde. Muchas gracias, gracias a todas. Nos vemos. Hasta luego. Muchas gracias. Ha sido una muy buena oportunidad de vernos y de Sí, escucharlas. un gusto Gracias. verles a todas por sus Hasta lecturas. luego. Gracias. Adiós, seguimos en contacto. Hasta pronto. Ay, muchas gracias.